aquí estamos hoy con Adriana Villegas, reconocida periodista, columnista de La Patria. Y pues Adriana es autora de esta que es su primera novela, que se titula El oído miope, y vamos a estar hablando de su libro. Bienvenida Adriana, me encanta tenerte acá y poder conversar un rato sobre tu novela. Muchas gracias, gracias por invitarme y pues siempre es una delicia no poder dedicarse a hablar de libros. De acuerdo, sí, para mí también es un placer muy grande. Bueno, Adriana, esta novela tuya, El oído miope, que además el título me encanta y hablaremos un poquito de él más adelante, pues es una historia sobre una colombiana inmigrante en Nueva York, ¿no? Que se va, digamos, a buscar una mejor vida, que quiere aprender inglés, conocer gente, bueno, y crecer como ser humano, pero pues toda la historia de sus vicisitudes en Nueva York, pues ya las hablaremos en un momento, pero pues pasa grandes dificultades, por supuesto, y se dedica a limpiar casas, digamos que esas expectativas que ella tiene de conocer gente, de interactuar, tiene como unas inquietudes culturales muy grandes, pues se ven un poco frustradas, y me gustaría empezar por preguntarte, ¿qué te llevó a escoger este tema? ¿Por qué hablar de la inmigración de una colombiana en Nueva York y explorar pues esa experiencia que tiene la protagonista de la novela, que se llama Cristina Mejía? Bueno, el origen de la novela es como el azar, creo yo. Yo me inscribí, yo vivía en Bogotá cuando eso, yo ahora vivo en Manizales, pero yo vivía en Bogotá y en el año 2013 me inscribí en un taller de escritura creativa de novela corta del Fondo de Cultura Económica y yo llegué allá a ese taller porque tenía una idea de novela y la idea de novela era una novela pues muy dolorosa, yo no había podido escribirla, no he podido todavía inscribirla, una novela como que en la que yo quería narrar el suicidio de mi hermano. Yo tenía un hermano que se suicidó cuando tenía 19 años y yo 21. Eh, yo llegué pues al taller el primer día de clase primípara como con la idea de voy a sacar mi novela y el profesor, que es el escritor Miguel Ángel Manrique, nos dijo, eh, todos los que vienen como con una idea de novela que han trabajado hace muchos años, suelten eso, déjenlo morir, eso es como el novio que no les hace bien pero no son capaces de terminar esa relación, pues ya, o sea, vamos a matar esa relación. Y para mí fue muy complicado porque yo no tenía plan B, yo no tenía otra idea de novela. Entonces como que no sabía ni por dónde empezar. Esa novela de mi hermano ocurría en Manizales y como que lo que pensé fue, bueno, si tengo que hacer una cosa distinta, pues lo voy a hacer lo más distinto posible a Manizales y eso era Nueva York. Entonces la primera, digamos, el germen de la novela fue voy a contar una historia en Nueva York. Yo había vivido, estamos hablando del año 2013, y yo había estado una temporada en Nueva York en el año 2003, pero pues digamos que nunca me imaginé escribir una novela de esas vivencias ni nada. Y empecé a escribir y a escribir y a crear un poco, escribir no es redactar, escribir es como sentarse a imaginar y a tratar de descubrir qué hay detrás de eso que uno está tecleando. Y empezó a salir este personaje de Cristina, y después de muchas páginas releí y dije, bueno, tengo un personaje, pero no tengo una novela, y eliminé todo lo que tenía escrito, que era un mundo de palabras ya, y ya con ese personaje empecé a armar la historia de Cristina en esta novela. Pues que por supuesto tiene muchísimo de ficción. Yo nunca hice los trabajos que hizo Cristina, ni tuve la vida que tuvo Cristina, pero por supuesto también tiene cosas como de mi vivencia en Nueva York, de la dificultad que tienen los migrantes para realmente pertenecer a una comunidad o ser parte de. Esa experiencia de estar siempre como en los márgenes, como en el borde, me pareció interesante y fue como una de las vetas que quise explorar en la novela. Eso que mencionas me hace pensar que también mientras leía tu novela, recordaba que hay algunos teóricos y críticos
literarios que equiparan la figura del migrante, del exiliado, con la figura del intelectual, porque ven algo en común, digamos, en estas dos figuras, y es justamente lo que mencionas, que son personas que viven al margen de la sociedad, digamos, de alguna manera están posicionados como desde la periferia de la sociedad, y eso les permite tener una mirada más crítica, quizá una mirada pues descentrada de esa sociedad. Y me parece que Cristina, tu personaje, tiene mucho de eso, ¿no? Porque de hecho es un personaje profundamente intelectual que siempre está observando desde afuera, siempre está teniendo como una mirada muy crítica, muy aguda de la sociedad y no termina nunca tampoco de encajar, ¿no? ¿Crees que sí se puede hacer digamos, esa comparación entre el exiliado y el papel del intelectual en la sociedad, que es situarse un poco al margen y ser esa voz crítica, ser esa mirada crítica de la sociedad? Pues digamos que hay distintas formas de entender el intelectual. Claro. Cuando a uno le dicen es que eres parte de la intelectualidad, o quiénes son los intelectuales, o los intelectuales firmaron una carta, eso pues es como muy pretencioso, me parece a mí, cuando los intelectuales firman una carta, o sea, ¿dónde dan la cédula de intelectualidad? Además, pues porque hay muchas formas, digamos, pues quién es un intelectual, el que usa el intelecto, y en principio todo el mundo usa el intelecto. Pero claro, entiendo que digamos, en la tradición, estoy pensando, por ejemplo, en el ensayo de Ángel Rama de La ciudad letrada, como el rol que ha tenido el escritor o la escritura en los últimos siglos, y cómo la escritura ha sido una forma también de exclusión de tú no escribes, luego tú no perteneces a este pequeño y minúsculo grupo que ejerce poder o contrapoder. Pero más allá de eso, pues digamos que el personaje de Cristina, para volver a la novela, no es propiamente una intelectual en los términos, o sea, Cristina no pasaría por intelectual de los que firman cartas. O sea, ella no es una persona que tenga una voz reconocida en ningún lado, o sea, no publica en ninguna parte, no escribe, ni siquiera escribe. No es una persona, digamos, que pertenezca a una élite específica. Es una persona inteligente, como muchas, con un pasado mejor que el presente. Y eso, digamos que ese pasado le dio unas herramientas para leer su presente desde otras perspectivas. Y cuando escribí esa novela, que fue en el año 2013, fue una época en la que todavía acá no estábamos viviendo la migración de venezolanos que tenemos hoy en día. Y digamos, a mí me impacta muchísimo el lenguaje que utilizamos con tanta frecuencia de estigmatización de los venezolanos, como si los venezolanos fueran una cosa homogénea, ¿no? Igualita. Y entonces eso, y además súper normalizado, decir que los venezolanos llegaron a robar o que los venezolanos están, o sea, como si nosotros los colombianos no hubiéramos sufrido ya hace, es idéntica discriminación que tanto nos indignaba porque nos llenaba de indignación, y ahora la repetimos idéntica, o sea, calcada, tal cual. Y un poco lo que hace Cristina es, a Cristina no la señalan de narcotraficante, a Cristina no la señalan de robar, nada. Ni siquiera sufre con el estigma de ser colombiana en esos términos. Pero Cristina tiene unas capacidades intelectuales y unas potencialidades que no puede desarrollar a plenitud en la sociedad a la que llega, porque tiene unas barreras idiomáticas, porque tiene unas barreras de clase social, que son límites. Y a mí sí me gustaría que la gente que lee la novela pensara, uno sí puede ser Cristina, porque yo
creo que cualquiera puede ser Cristina, ¿sí? O sea, solo es que nos cambien de país. Y eso que está como tan construido, como tan definitivo y tan logrado, ¿no? Tener una casa, tener un título, tener, no sé, un carro, un trabajo, pues a cualquiera le puede tambalear si simplemente lo sacan de ese entorno y lo llevan a vivir a Nueva York o a Madrid o a Barcelona. Pero por otro lado, ¿cuántas Cristinas no hay en nuestro entorno hoy? Y cómo reproducimos nosotros también esos prejuicios, sin que, y eso sí me parece clave, sin que la novela tenga una intención moralizante. A mí no me interesa pues como ni la cantaleta ni la moralización, pues, pero sí me parece que somos una sociedad muy ciega y muy indolente frente a la misma marginalidad que nosotros mismos hemos vivido en otros contextos y en otros momentos. De acuerdo. Eso me hace pensar en una cita que subrayé porque me llamó mucho la atención y me identifiqué también profundamente, que dice, ser extranjero es aprender a convertirse en otra persona. Eso lo dice Cristina cuando ve que para, digamos, poder conseguir otro trabajo o pues explorar otras opciones laborales, tiene que efectivamente inventarse una nueva identidad, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con, pues, con eso que estás mencionando, que efectivamente, pues para los exiliados en cualquier contexto, casi que es una obligación explorar otras identidades, volver a redefinirse, volver a integrarse, si eso es a lo que aspiran a esa sociedad. Pero hay algo muy interesante, a mí me parece, en el personaje de Cristina. Yo creo que tu novela digamos que fue mi experiencia de lectura, me parece una novela profundamente literaria, yo la siento como muy en diálogo con algunas tradiciones literarias, además muy clásicas, pero contadas pues en un contexto completamente diferente, desde un personaje absolutamente inesperado en esas tradiciones. Por ejemplo, pensaba yo cuando la leía, esto parece una novela de esas de aprendizaje, en donde el protagonista, generalmente un hombre, emprende un viaje que es un viaje, pues es un viaje transformador y es un viaje pues sin regreso, porque obviamente todo cambia, cambia el personaje, cambian sus circunstancias, cambia su relación con su lugar de origen, cambian sus expectativas de vida, pero y además Cristina se parece mucho a esos personajes como de la literatura clásica europea del siglo XIX, que eran los flaneurs, ¿no? Los caminantes que se lanzaban a la ciudad, a caminar la ciudad, a apropiarse de la ciudad, esa fascinación de ella por la ciudad, por caminarla, por conocerla, por aprenderse los nombres de las estaciones, del metro, los parques. Bueno, ella tiene como una sed de ciudad muy grande que es muy inusual en un personaje femenino y eso me encantó porque pues, es poner un personaje femenino a apropiarse de ese lugar público, de ese espacio público que es la ciudad y me gustó mucho como encontrar esas referencias, no sé si fueron intencionales de tu parte, no, pero hay como un diálogo muy bonito con esas tradiciones literarias, pero puesto de cabeza en el personaje de una mujer en pleno siglo XXI en Nueva York, pues con todas las circunstancias que ya hemos mencionado, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Pues lo de poner a Cristina como a caminar en la ciudad es muy deliberado. De hecho, yo escribí la novela con el mapa de Nueva York en el escritorio, o sea, con el mapa del metro y como que ya la llevé acá, entonces ahora la vamos a llevar acá. Eh, Entre otras cosas, porque la experiencia inicial que tuve, que te conté de empezar a escribir el personaje y después de leer, como sentir, tengo un personaje, pero no tengo una novela, básicamente consistió en, o sea, mi visión fue, tengo un personaje que está sentado contando su vida y yo no quiero un personaje sentado contando su vida, yo quiero un personaje moviéndose. Entonces fue como, tengo una figurita, no sé, pensemos en esos paqueticos de mecato que tenían antes, no sé, las figuritas. Entonces, bueno, ya tengo la figurita, pero entonces ahora vamos a mover la figurita por el mapa, ¿cierto? Y eso fue, eso para mí fue hacer una novela. O sea, primero tener una figurita y luego tengo un espacio, vamos a poner a interactuar a este personaje con este espacio. Y eso fue como lo que pensé. De hecho, la novela está contada de manera muy fragmentada, cada capítulo pues es domingo, martes, jueves y es como lo que Cristina hace cada día y era como movámosla. Bueno,
Em, Porque yo sí quería, o sea, con la novela tenía como varias intenciones. Bueno, al principio con la novela no tenía ninguna intención, vamos a hacer una tarea de un taller que no va a ser como lo que yo pensaba, pero digamos que a medida que uno va escribiendo, como que se le van cruzando muchos cables y uno de los, digamos, una de los cables que atraviesa la novela es, yo le quiero hacer un homenaje a Nueva York, porque es una ciudad que me gusta mucho, porque es una ciudad que me parece profundamente cosmopolita. Y claro, hay cosas que no me gustan, que también están dichas. Tampoco es la postal idílica, ¿no? O sea, de hecho está dicho así como la nieve es bonita solo en postales, pero es una ciudad que se vive intensamente de manera muy rica y me parecía pues chévere contar eso, pero contarlo como desde los espacios. Yo tengo formación periodística y me gusta eso como de poder desde un texto construir un espacio. Pero claro, hay otras referencias literarias más profundas, pues que tienen que ver con mis lecturas, por supuesto. Eh, Unas más visibles que otras y unas que son simplemente un juego. O sea, Cristina todo el tiempo, desde el comienzo, está leyendo Dublineses de Joyce, se lo está leyendo en inglés porque ella va a aprender inglés leyendo a Joyce. Y hay una cantidad de juegos que me parecían chéveres y era pues por un lado Joyce, claro, tiene el Ulises, que es un texto que ocurre en un día y pues esta novela ocurre en días, ¿no? Cada capítulo es un día. Pero además, pues Dublineses es Dublín y entonces es como toda una ciudad. A mí me interesaba como el tema de la novela de ciudad. Y digamos que uno puede leer, oh sí, es un homenaje a Joyce, pero no, o sea, realmente Cristina coge Dublineses y siempre lee 2 líneas y abandona el texto, que es lo que hacen el 99% de los lectores de Joyce. O sea, es como, oh sí, qué chévere leer a Joyce. Y realmente la gente coge el libro y lo abandona. Por pesado, por denso, porque no entiendo, porque me aburre, porque lo que sea. Eh, y yo también quería como jugar con eso, o sea, como todas estas vacas sagradas de la literatura y como pues no todos los autores son para todos los momentos ni para todas las personas y claramente no era para Cristina. Y también pues es como toda la tensión entre el español y el inglés y como ella está en Nueva York, pero entonces está aprendiendo inglés con un autor pues que no es de Estados Unidos y que nunca salió de Irlanda, o sea, como también uno ver desde la perspectiva, así como nos homogenizan a todos los latinos, ¿no? Y todos los latinos somos igualíticos, desde esta perspectiva también como que todos los que hablan inglés son igualíticos, y pues no, o sea, Joyce no es gringo y eso hay que tenerlo claro y a lo mejor pues no todos los lectores que son como, digamos, el perfil Cristina, lo pueden tener tan claro. Ella pudo escoger otra cantidad de autores mucho más, no sé, contemporáneos y neoyorquinos, pero es que escogió fue ese, porque le parecía pues que nada, habla en inglés, entonces eso es válido. Sí, de acuerdo. A mí me dio mucha risa cuando ella escoge Dublineses de Joyce, porque, claro, dice uno, ¿cómo va a aprender inglés leyendo a Joyce? Y, mejor dicho, es un libro prácticamente imposible de leer. Claro, Pero también, pero es un poco lo que me interesa a mí como de otra línea que atraviesa el libro y que es así, pues yo tengo formación en comunicación. Eh, y el libro, pues el libro trata de muchas cosas, sí, la migración, sí, la mujer sola que se hace a pulso, en fin, pero el libro es un libro sobre la incomunicación en las grandes ciudades, o sea, la dificultad de comunicarse, la soledad que se vive en medio pues de una urbe de tantos millones de habitantes y uno sentirse terriblemente solo. Eh, y esa incomunicación tiene mucho que ver con el lenguaje, pero no solo con el lenguaje de las palabras, de traducir las palabras, sino pues que se escapa una cantidad de códigos culturales compartidos que cuando uno no creció en una cultura y llega adulto, pues aunque domine el diccionario, no domina, digamos, no tiene todavía las herramientas para comunicarse de una manera
pues eficaz. Entonces, eso me interesaba mucho, mucho mostrarlo y, y pues por eso está como también el equívoco de ella imponerse a sí misma de leer a Ulises, porque es otro contexto. Claro que sí. Leer a Ulises, no, leer a Joyce, leer a Ulises es leer a Joyce. Hay algo que a mí también me pareció muy llamativo del personaje de Cristina y un poco en relación con lo que estás mencionando, porque efectivamente pues ella vivió una experiencia de soledad muy profunda. Sin embargo, como personaje en el exilio, creo que tiene algo como muy particular, a diferencia de, digamos, de la mayoría de historias de exiliados que lee uno, en donde predomina la nostalgia. Aunque en el libro hay un par de menciones, digamos, a esa nostalgia, ¿no? La clave de ella, de su correo, que es Saudade. Eh, Realmente a mí me pareció un personaje que se resiste a la nostalgia. Es como si no se permitiera el lujo de extrañar realmente su tierra de origen, su familia, como que no se lo permite. Ella tiene un objetivo en mente, aprender inglés, conseguir un nuevo trabajo. Es una mujer hiper pragmática que no cae tampoco, digamos, en esta oda a la nostalgia y al querer regresar. Eso me pareció muy particular y me encantó porque elegiste esa, digamos, esa faceta del exiliado no, digamos, no nostálgico, sino más bien pragmático. Pues lo primero, Marcela, es que tú hablas varias veces del exiliado y yo no creo haber hecho una novela del exiliado, Mm, o sea, sino de un migrante. mm, Yo, digamos, de una manera muy deliberada, decidí que Cristina no se había ido del país por razón política, por una razón política. Eh, que es otro tópico, digamos, dentro de la literatura, sí. ¿no? El que se va porque lo amenazaron, el que se va porque sí, porque es perseguido político, porque hay una condición política que lo obliga a salir. Cristina más adelante, esto es un spoiler, uno se entera que, pues, que a su papá lo mataron, pero ni siquiera lo mató la guerrilla, o sea, ni siquiera hay un secuestro de por medio o algo que, digamos, le dé una aura política a, a su salida del país. No, pues ella se va por plata, porque la mamá está mal económicamente, porque ella perdió el trabajo, y digamos que deliberadamente yo quise contar eso así, o sea, eh, como desde el más puro pragmatismo de una familia de clase media que viene para abajo y entonces tiene que buscar cómo se va a organizar económicamente, sin darle a eso otras connotaciones que la podrían, digamos, justificar un poco más o le podrían dar un aura de una mujer, no sé, luchadora, y yo pienso que ella es una mujer luchadora sin necesidad de todo eso. O sea, es como si la gente que se la rebusca y sufre no es solo, no son solo las víctimas del conflicto armado, pues por supuesto que también, pero hay muchas otras que no han pasado por esos dramas y que también son unas personas, digamos, dignas de admiración o dignas de reconocimiento. Entonces, por eso en la novela no se menciona por ningún lado ni las FARC, ni los paras, ni los desplazados, ni nada del conflicto armado, y sin embargo es un personaje tremendamente colombiano, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, eso fue muy deliberado. Eh, y sí, es un personaje, hay un momento de la novela en la que ella está muy quebrada y va con Island y llora. Y es como el único momento en el que uno dice, pucha, está hundida. Pero el resto del tiempo ella en una conversación con la mamá, en un mail, eh, hablan de bandearse, de hay que bandearse y como que eso es lo que hace Cristina todo el tiempo, bandearse, tener que moverse y como que ser flexible con ella misma y con sus ambiciones o sus pretensiones, para poder sobrevivir. Cristina es un personaje como tantos, eh, que no puede darse el lujo de hacer mucha digresión sobre su tristeza y el origen de su tristeza o su depresión,
porque está enfrascada en la supervivencia del día a día. Y la supervivencia del día a día consiste en hoy cómo me voy a bandear. Y eso es la vida de ella. Entonces, un poco la novela está contada desde los hechos, desde las acciones, desde la descripción de la minucia, del detalle del día a día. eh, y me interesa es como que el lector complemente el resto. ¿Y qué es el resto? Pues qué estará sintiendo Cristina. Cristina no tiene tiempo para reflexionar sobre lo que está sintiendo o no, porque la cotidianidad se la come. Y eso le pasa a muchas mujeres con o sin crisis, con o sin migración. O sea, no hay tiempo para uno hacer grandes digresiones sobre o en qué va mi vida, o cómo me siento hoy. No, o sea, las mujeres terminamos el día mamadas después de haber trabajado, atendido niños, cocinado, en fin, o sea, no hay tiempo para, para hacer como todos esos análisis tan interesantes y tan bonitos, pero digamos, pragmáticamente la vida es otra. Entonces, eso me interesaba mostrarlo. Sí. Además, porque yo sí lo escribí en un momento de ese tipo de pragmatismo, o sea, yo escribí la novela en 2013, yo tuve mi hija en 2012, yo escribí esa novela con mi niña de pañal, tetero, lactancia, en fin, como muy desbordada yo por el día a día, y casi que la novela fue un ejercicio mío y meterme al taller, fue un ejercicio mío de tengo yo como mujer que recuperar un espacio en el que yo no sea mamá, porque esto de la maternidad me tiene 24 horas, 7 días de la semana, todo el resto de mi vida. Esto no puede ser. O sea, es muy lindo ser mamá, muy chévere, yo amo a mi hija, pero uno no se define por el otro. Entonces fue como un ejercicio de casi que político ahí sí, de tengo que tener unas horas del día o unas horas de la semana en la que yo no me debo a nadie más. Y un poco desde ese punto digamos, desde ese punto de mi vida, fue que construí ese personaje que, claro, está desbordada de tareas de cotidianidad, pues porque así estaba yo también. Interesantísimo ese contexto de escritura de la novela. Me encanta que menciones el bandearse. Yo lo puse como mi nota principal en la portada del libro, porque efectivamente yo creo que ese es el verbo principal de la historia, que además es como el lenguaje común entre la mamá y Cristina. Lo que hay que hacer es bandearse, y hay que bandearse todos los días. Y pues me encantó además que usaras esa palabra tan colombiana como lo que describe el día a día de Cristina. Hay otro tema que a mí me encantaría preguntarte, y es el contexto laboral de donde viene Cristina, ¿no? Ella viene de un contexto, viene de trabajo, pues era una funcionaria pública, hasta donde uno entiende, en la alcaldía, y Exactamente. tiene este contacto con una amiga que todavía trabaja ahí. Y ahí las alusiones a las personas que trabajan en la alcaldía es como un pequeño zoológico, ¿no? Se habla de la pecera, los peces, la foca. Háblame un poquito de ese contexto de donde Bueno, viene. ese contexto también tiene o puede tener una explicación personal, y es que yo escribí la novela cuando era jefe de comunicaciones de la Registraduría Nacional en Bogotá. Es decir, yo era una persona que tenía trabajo en el sector público, había trabajado en otros sitios en el sector público y después trabajé en otros. Yo trabajé 12 años como funcionaria pública. Eh, pero además tiene otra, digamos, otra pata, y es que yo estudié estudios políticos, yo hice una maestría en estudios políticos, y me ha interesado el tema político, el tema, digamos, político electoral y como la corrupción electoral que hay. Y bueno, yo soy caldense, y aquí en Caldas durante muchos años vivimos, y todavía hoy lo que somos puede ser un poco el producto de algo que se llamó la coalición barcoyepista. Eh, y nada de esto que estoy diciendo está en la novela, pero creo que está digamos, no está narrado, pero sí es parte de las preocupaciones que a mí como ciudadana y como escritora me inquietan, y es como cómo las entidades públicas normalizan
prácticas que son tremendamente corruptas, como por ejemplo esa de tener que conseguirle votos al político que me dio el puesto, o cómo mi contrato, mi prórroga de contrato está atada al éxito de un político. O sea, no tiene nada que ver con que yo trabaje bien, regular o mal, sino con que el político X ganó y entonces continuamos, o el político perdió y entonces todos nos vamos. Y eso es normal. ¿Cómo va a ser normal? O sea, ¿cómo en una empresa privada, pues la empresa se debe a su gente, y la gente, el talento humano, pues no depende del vaivén, digamos, de la cúpula. O sea, el talento se cuida. De hecho, se trata de atraer. En cambio, en el sector público, en muchas empresas del sector público, muchas entidades del sector público, es totalmente normal entender que si hay un cambio de administración, los que estábamos contrato término fijo nos vamos y vienen otros, y si tienen o no tienen experiencia no importa, porque es que ayudaron en la campaña. Todo eso que estoy diciendo es normal, entre comillas, es muy normal en nuestro contexto, y a mí me parece totalmente aberrante todo, o sea, todo. El que el talento de una persona no tenga, no sea suficiente mérito para conservar un contrato. Entonces, ese es el contexto de Cristina. O sea, Cristina, ¿por qué llega a Nueva York? Pues porque trabajaba en la alcaldía, se le acabó el contrato. ¿Por qué se le acabó? Pues porque ya no fue favorecida por el político, y su mejor amiga, que es la monita, sí se queda en la alcaldía y pues tiene que buscar, pues tiene que eso, pasar una lista de gente que va a votar por el fulano, en fin. Entonces, todo eso, digamos que hay un contexto, pero hay otro que es un poco más amplio y que ya no es ni siquiera el del sector público, sino el de la vida de oficina, y el de la vida de oficina, pues, que sí es pública y privada, y que puede ser un poco la vida de oficina bogotana incluso, porque yo ahora que vivo en Manizales, pues no sé hasta qué punto, puede que haya cosas que sí, pero no. Pues la vida de oficina es con quién vamos a almorzar, y el ejecutivo y el corrientazo, y si supo que fulana se operó, y estamos todos ahora en unas oficinas que son de trabajo colaborativo, así lo llaman, y de trabajo colaborativo es que uno no tiene nunca ningún espacio de privacidad, porque todos estamos, en el mejor de los casos, separados digamos, con vidrios, y a veces ni siquiera hay vidrio. Entonces pues a mí me llama el novio o estoy empezando a salir con alguien, y pues no hay posibilidad de tener una conversación medianamente seductora. Pues me tengo que ir para el baño, y entonces en el baño también esto pues no se oye todo. Entonces la oficina es un espacio en el que no hay privacidad, no existe la privacidad, eso es imposible. Y a mí eso me parece que eso también lo hemos normalizado hartísimo, y pues los seres humanos vivimos buena parte del tiempo en la oficina, y yo sí quería, de hecho me parece que la oficina es una beta riquísima en términos literarios, porque es que el mundo de la familia pues lo hemos contado mucho y lo podemos seguir contando mucho. El mundo del poder también ha sido muy narrado, pero me parece que el mundo de la oficina no ha sido tan narrado. Las mujeres somos nuevas en las oficinas, pues nuevas es unas décadas y ya, y pues en la oficina hay romances, hay peleas, hay unas guerras de poder súper intensas. Entonces pues la oficina es un mundo muy rico para explotar literariamente. Ya entiendo mejor también el concepto de la pecera de la oficina. Claro, pues la pecera es que todos vivimos ahí con unos cubículos, y separado del otro por un vidrio. Entonces pues es como cuando uno en la casa tiene un acuario y todo el tiempo ve moverse a los pescados. Eso es tal cual lo que nos pasa hoy en la oficina. Bueno, y cuéntame un poquito de la vida sentimental de Cristina, porque ese es otro, como otro aspecto, digamos, muy, como más bien más reservado de su vida, en donde hay un personaje que ella llama el muerto. Y bueno, por ahí nos enteramos a través de su amiga, la monita, que creo que la dejó plantada para casarse, iban a casar, algo así. Pero ¿de dónde viene toda esta parte de esa historia sentimental de Cristina, que finalmente amarra con el final, ¿no? En donde ya la vemos a ella muchos años después. No quiero Bueno, dar el libro pues para los que no lo han la leído. novela tiene,
digamos, desde el punto de vista de su estructura, la novela está dividida en capítulos, está contada como desde un rigurosísimo presente, o sea, un presente del día a día, a las 10 de la mañana, a las 12, por la tarde me fui, o sea, es un presente muy radical, pero a partir de ese presente, pues en las conversaciones de Cristina, que además Cristina no son conversaciones, aquí un paréntesis para explicar. Uno de los retos que yo tenía como escritora con este personaje era, yo tengo una protagonista que vive en Nueva York y no habla inglés, y su principal problema es que no habla. Entonces, ¿yo cómo hago para que se oiga la voz de Cristina en el texto? Porque ¿cómo le doy voz a una persona pues que no habla? Y pues no era mi interés, me parece súper snob esos textos que vienen como en 4 idiomas y que obligan al lector a tener que, no, o sea, yo estaba escribiendo una historia en español y yo quería escribir en español. Entonces no me parecía como meterle frases a Cristina hablando en inglés, así fuera un inglés chapucero y como que esa fuera la voz de Cristina. O sea, Cristina tenía que tener otra voz, que es la de ella, pero es en español. Pero no puede hablar español estando en Nueva York. Entonces se me ocurrió a ese problema lo pensé mucho. O sea, ¿cómo voy a solucionar tener un protagonista que no habla? Y que se muere de ganas de hablar. Entonces pensé, le voy a dar voz con los mails, porque uno en los mails, cuando uno escribe un correo electrónico, uno usa un lenguaje muy cercano a la oralidad, depende, o sea, si le estoy hablando, además me permitía, o sea, cuando lo descubrí dije, esto me permite muchos registros, porque no es el mismo correo el que yo le escribo al jefe, o el que le escribo a la amiga, o el que le escribo a la mamá, ahí hay muchas tonalidades, que digamos desde el lenguaje, pues como escritora a mí me interesaba explorar cómo uno tiene un lenguaje distinto para hablarle a cada persona, ¿sí? Y por ahí pude meter otra cosa que, digamos, pude explorar otra cosa que me gusta mucho y me interesa mucho en la escritura, que es el humor. Yo, pues no es una novela propiamente chistosa, pero es una novela en la que la gente se ríe. Sí. Y se ríe porque hay humor deliberadamente, porque yo pienso que, no sé, que muchas veces las cosas que leo son tan serias y que hay muchas cosas muy serias y que a mí me parece que el humor pues es un espacio chévere también y válido y válido además en términos de crítica, o sea, el humor permite hacer unas críticas o unos cuestionamientos que cuando uno está hablando en serio le gastan muchas páginas y cuando uno tiene un apunte ahí, pues ya dijo lo que tenía que decir. Entonces, todo esto para decir que la novela está escrita en presente, pero con esos mails o con esas conversaciones se nos va metiendo el pasado. Finalmente un personaje tiene que tener un pasado que explique su presente. O sea, Cristina no nació el día que llegó a Nueva York. De hecho, la novela empieza cuando ella ya lleva un tiempo allá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo explicar quién era Cristina? ¿Cuál es el pasado? ¿Cuál es su familia? ¿Por qué llegó? Eso era también un reto en la estructura. Yo no quería hacer como un flashback, ¿cierto? ¿No? Como poner un capítulo, no, domingo de hace 15 años, no, o sea, esa no era la estructura que quería. Y claro, al hablar del pasado, pues hay que hablar también entonces de pues, cuál es su pasado sentimental, que explique un poco su árido presente sentimental, porque ella tiene un presente de no sexo, de no relaciones, de pues que digamos exacerba aún más como esa sensación de soledad. A mí sí me interesaba mostrar un personaje profundamente solo, digamos, sufriendo una soledad. Entonces, porque no es una soledad gozosa, o sea, ella tiene todo el tiempo, hay soledades que, pues, que uno está cómodo sintiéndose solo, pero ella todo el tiempo tiene como el anhelo de alguien. Entonces, claro, por un lado hay la historia de su decepción amorosa, de la que sabemos muy poco porque ella claramente denomina a esa expareja el muerto y el muerto es porque ella lo mató de su vida y no quiere hablar de eso y es de lo muy dolorosa que es, o sea, cuando realmente uno terminó una relación y ya no le importa, pues no tiene problema en hablar de eso, o sea, ahí es cuando superó la tusa, cuando uno habla y no se pone a llorar, habla fresco y cuenta eso como una anécdota más,
Cuando usted dice es que es el muerto y no me hable del muerto, es porque eso está muy vivo todavía. Y tiene en el presente otra cosa, otra relación que a mí me interesa mucho eso. Yo soy profe, yo hablo mucho con estudiantes y es como la empeliculada que se pega a uno a veces cuando no hay ningún dato cierto que permita llegar a esas conclusiones. Pero la mente es tremenda y entonces Cristina arma toda una película sobre cómo podría ser su relación y cómo podría ella casarse y cómo sería su apellido y cómo tendría hijos y o sea, pone esa mente a mil con una persona a la que jamás ha visto, con la que no ha cruzado las palabras. Ella simplemente limpia el apartamento de Thomas y a partir de lo que ve en el apartamento concluye que ese es el amor de su vida. Y realmente ella no sabe nada de él, y tan no sabe nada de él que ella encuentra cosas en el apartamento que le generan una profunda disonancia frente a lo que ella ha imaginado, pero pues es que lo que ella ha imaginado no es la vida, es lo que ella imagina. Y a mí me parece otra beta muy chévere la de explorar eso de, pues es que básicamente buena parte de los problemas que los seres humanos tenemos son problemas imaginarios. Es lo que nos imaginamos que el otro está pensando, lo que nos imaginamos que el otro tiene para decir, lo que no le gustó, pero no hay evidencia concreta, sino que somos súper astutos y la pasamos atando cabos y entonces pues armamos una cantidad de, ahí sí somos todos muy creativos, muy imaginativos, muy narradores mentales, pero pues no hay evidencia cierta. Y eso me parecía que era como una especie de tragicomedia, o sea, para el otro que la lee, pues esta es una vieja muy ridícula, pero ella está de verdad sufriendo una tragedia por un amor que no se concreta, pero es que es un amor que el otro pues ni idea que ella está en ese nivel de encantamiento. Sí. Y ella le deja las canciones de Nina Exacto, Simone. entonces ella empieza a utilizar todo un lenguaje cifrado que pues es tan cifrado que el otro no puede revelar, no puede develar, no comprende. Bueno, y pues ya nos has contado un poco sobre el proceso creativo, digamos, de escritura del libro. ¿Cómo fue cronológicamente? ¿Tú escribiste el libro de principio a fin? ¿Escribiste algunos episodios primero? ¿Cómo fue como esa arquitectura de la novela? ¿Cuál fue el paso a paso? Ok, bueno, como te contaba yo, a ver, esto fue un proceso de escritura y esta novela se debe en buena parte a ese taller que yo hice. Yo he dicho en varios espacios que me preguntan que si los talleres de escritura sirven o no. Y yo digo, pues bueno, yo tengo una novela fruto de un taller de escritura, pero además ese taller, el Fondo de Cultura Económica, el taller de Miguel Ángel Manrique, ya como 6 exalumnos hemos publicado novelas de ahí. Ahora, el taller no le enseña a uno a escribir. Para mí los talleres son una excelente terapia de autoayuda. Es decir, el taller es el espacio al que uno va para que a uno otro lo convenza de que lo que uno escribe tiene valor. Es como la necesidad que tenemos de, ¿será que yo voy a hacer el ridículo muy, pero muy grande, un oso muy nacional si publico esto? Y entonces uno necesita que otro, como somos todos inéditos y como nadie nos ha leído, y en fin, entonces uno necesita que otro, que si es un escritor, que si está, digamos, no sé, está legitimado por 3 libros publicados o 5, un premio, entonces necesita que ese otro le valide el ejercicio y le diga, oh, bienvenido al círculo. Más o menos eso es lo que hace el taller. Entonces, el taller consistía en que todos los días teníamos que escribir mínimo 1000 palabras. Y 1000 palabras diarias, todos los días, todos los días. Esta mamá que estaba trabajando y lactando y con bebé no escribía 1000 palabras diarias, nunca podía. Entonces lo que yo hacía era decirle a mi esposo, llévate la niña a donde tu mamá el domingo, ¿no? Y yo me desatrasaba, entonces yo tenía el domingo la tarea de escribir 8000 palabras. Y 8000 palabras era que escribía 12.000, que, o sea, yo tengo, digamos que cuando uno se en novela, pues lo que necesita es sacar eso y uno está ahí como
pura producción, pero necesitaba como de tiro largo, eso de a poquitos no sirve, y mucho silencio y mucha como estoy acá sola en el mundo frente a este teclado y esta pantalla y no hay nada más. Como aislamiento total. Así escribí un mundo de palabras sobre quién era Cristina. Eliminé eso y apenas lo eliminé, fui a la papelera y eliminé la papelera para no tener la más mínima tentación de me voy a sentar a arreglar esto. No, eso no se trata de arreglar, es vamos a empezar otra vez de cero. Y ya la estructura fue como, listo, voy a contar por días. Y entonces cuando terminaba, como siempre, como lo difícil es el arranque, ¿cierto? Para mí, por lo menos, lo difícil, cuando uno está ya como que, ¡pum!, cogió vuelo, esto fluye, pero las primeras 4 líneas, el primer párrafo de volverme a sentar es lo duro. Entonces yo escribía, por ejemplo, domingo, ¿no? Y terminaba domingo, y entonces dejaba, o sea, como que me obligué a martes, y dejaba como una nota en el computador, Cristina tiene clase, o Cristina va a la casa de los Jones, o Cristina va a ir al Central Park, o cualquier cosa, pero como que yo, cuando me sentaba, yo decía, ya, lo que voy a escribir es que Cristina va a la casa de los Jones, y seguía. Por supuesto, esto fue así el manuscrito, y cuando ya después volví a leer esto, pues claro, había 1000 pedazos para conectar, corregir, editar, pues trabajarlo. O sea, un manuscrito es una cosa muy cruda que todavía requiere mucho trabajo. Y mucho después, ya en el trabajo con Adriana Martínez, la editora de Alfaguara, mucho después surgió el epílogo. La novela no tenía epílogo. A mí me gustaba en principio que no tuviera epílogo porque esa era otra cosa. Yo quería escribir una novela en la que no pasa nada. O sea, en la que pasan muchas cosas, pero no pasa nada. O sea, no es como, y al final cayó la bomba atómica, ¿no? Y al final se murió, y al fin, no. O sea, a mí me parecía súper chévere una novela en la que, y al final, pues nada, se acabó. O sea, no hay nada. O sea, no es como la gran sorpresa. Sin embargo, varias personas que la leyeron, empezando por mi mamá, cuando mi mamá la leyó, dijo, está muy bien, pero le faltan 2 páginas. La gente me decía, como, ¿pero y qué? O sea, no puede ser como tan nada de nada. Y yo después de darle muchas vueltas pensé, bueno, hagamos un epílogo que sea otro día, muchos años después, que permita un cierre que no es tan cierre, porque finalmente hay muchas cosas abiertas. Y me he dado cuenta que hay muchas cosas abiertas porque los lectores me dicen, yo he tenido este tipo de reacciones, como, ay, tan chévere ese final de Cristina, porque sí, pues Cristina no merecía quedarse sola y entonces me encanta, me fascina que haya quedado así. Y hay otra persona que me dice, pero ¿cómo le va a dar ese final a Cristina? Eso tan triste, porque es que es muy triste, porque no tiene coher. Y yo digo, todos esos finales, tristes o felices, lo que hablan es del lector y de la expectativa que un lector tiene pues, con su vida y con cómo debería resolverse como esa expectativa de vida que tenía Cristina, porque el final es uno, pero es un único final que tiene muchas lecturas muy diversas, desde qué chévere, digamos, tan rico como recompensaste a Cristina, hasta qué terrible eso que le hiciste a Cristina, y es cada lector cómo se aproxima a ese final. Sí, claro que sí. Me puedo imaginar que genera muchas reacciones diferentes según lo que uno espera que le pase a Cristina. Bueno, Adriana, pues muchas gracias. Tengo una última pregunta para ti, es si tienes algún proyecto de novela en camino, vas a escribir la novela de la que me hablaste al comienzo o definitivamente no. Yo escribí el año pasado, publiqué el año pasado un libro de cuentos que se llama El lugar de todos los muertos. Son 5 cuentos y 5 microcuentos. Entonces son 10 títulos, pero pues hay unos que son un párrafo. Ese lo publiqué acá en Manizales con la Secretaría de Cultura de Caldas. Y yo sí tengo apuntes de una novela. Cuando digo apuntes es literalmente, uso la aplicación de notas del celular y tomo apuntes.
¿Y por qué no me he sentado a escribirla? Por falta de tiempo, porque, o sea, porque realmente a uno el día a día se lo come en muchas cosas. Y porque siento que mi proceso de escritura no es escribir todos los días un poquito, sino necesito una temporada para dedicarme a esto y encerrarme y sacar esto. Pero sigo tomando apuntes y sobre todo sigo leyendo porque como yo ya he ido, o sea, uno mismo como escritor como que se va descubriendo, se va autodescubriendo. Esto, para mí es importante el espacio, o sea, dónde va a ocurrir esta historia. Y el espacio me parece que determina el tono, los personajes. Entonces, de este proyecto tengo claro el espacio y como tengo claro el espacio, he ido leyendo cosas como que ocurren en ese tipo de espacios que es la antípoda de Nueva York. Entonces, como para, porque me interesa eso, o sea, ya hice la novela de Nueva York, no voy a hacer una saga de Cristina. Para mí la escritura tiene mucho que ver como con jugar, con explorar, con lo que te decía ahora, como de el registro de una misma persona hablando con gente distinta, como mucho como con las palabras que elijo, el lenguaje, la textura de las palabras, eso me importa mucho y entonces por eso quiero hacer una novela en un espacio distinto, pues para tener un registro muy distinto. Bueno, estaremos esperando tu próxima novela, Diana. Muchas Esperamos que gracias por sí. esta Muchas gracias. conversación. Y bueno, ojalá la gente lea la novela. Es un placer leerla y un placer Muchas hablar gracias. contigo. Me gusta que te haya generado eso. Placer. Sí, es un placer. Me encantó. Muchas gracias. A ti, muchas gracias, Marcela. Bueno.